Buenas tardes. En esta oportunidad vamos a hablar del ensayo no destructivo por el método de líquidos penetrantes. Vamos a hablar de la definición de este método. Entonces, la inspección por líquidos penetrantes se define como el procedimiento de inspección físico-químico no destructivo diseñado para detectar y exponer discontinuidades conectadas o abiertas a la superficie en materiales de ingeniería no porosos. Entonces, ¿cómo se compone este ensayo no destructivo? Tenemos una pieza, básicamente, que puede que tenga una discontinuidad. Vamos a asumir en este caso que tiene una discontinuidad y que inicialmente esta pieza tiene una contaminación, que sería un óxido, ¿cierto? Entonces, la primera etapa y la más importante del proceso es una limpieza de la pieza, en la cual removemos esta contaminación. ¿Listo? Después de eso, aplicamos un penetrante sobre la superficie de la pieza, lo aplicamos con algún método de aplicación, ya sea con inmersión, rociado, brocha, pincel, y dejamos actuar ese penetrante. Entonces, ¿qué va a suceder en ese tiempo de acción del penetrante? El penetrante va a empezar a ingresar dentro de la discontinuidad, ¿cierto? Va a ingresar hasta tratar de llenarla hasta cierto nivel. ¿Listo? Entonces, el penetrante va a llenar la discontinuidad hasta cierto nivel. Y digamos que la siguiente etapa sería remover ese penetrante en exceso. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a remover ese penetrante en exceso? Pues simplemente hay varios métodos de remoción de penetrante en exceso. Ya depende de cuál de los métodos vayamos a emplear, que más adelante vamos a hablar de ellos. Entonces, ya removimos el penetrante en exceso, solamente nos quedó el penetrante que está dentro de la discontinuidad. Entonces, ahí aplicamos otro elemento, otro insumo que se denomina el revelador, que su forma final es como una especie de talco. Entonces aplicamos ese revelador ahí sobre la pieza y también lo dejamos actuar. Cuando dejamos actuar ese revelador, este penetrante va a empezar a salir de acá por acción misma del revelador. Y digamos que me va a generar una indicación aquí alrededor de la discontinuidad. ¿Listo? En ese caso, como son líquidos penetrantes visibles, entonces tengo unas condiciones de iluminación adecuadas con una linterna o una fuente de luz, ¿cierto? Y inspecciono la pieza y observo esta indicación. Digamos que ya la someto a una etapa de interpretación y después a una etapa de evaluación si es una indicación relevante. Básicamente ese es el proceso de líquidos penetrantes. ¿Listo? Entonces decimos que el método se basa en la interacción física entre un líquido que se encuentra químicamente formulado, ¿cierto? Y la superficie de la pieza. Entonces, esta interacción causa que el líquido entre en las cavidades de la superficie y posteriormente salga de ellas, indicando una ubicación, tamaño y forma aproximados de la discontinuidad que puede estar encontrando. ¿Listo? Entonces decimos que el objetivo de la inspección por líquidos penetrantes es proveer una evidencia visual similar a la de partículas magnéticas. O sea, la discontinuidad está ahí, lo que necesito es detectarla. Entonces, con los líquidos penetrantes, eso lo puedo hacer. De discontinuidades superficiales o abiertas a la superficie, rápida y económicamente. Este objetivo es facilitado con la formulación de esos líquidos penetrantes que incluye tintas, que los hace identificar si son visibles y fluorescentes para saber qué tipo de radiación voy a usar. Si uso luz visible o radiación ultravioleta. Entonces, en la inspección por líquidos penetrantes se emplean una serie de materiales que los debo usar de manera adecuada, dependiendo las condiciones de inspección y los requisitos de la misma. Entonces, ¿cuáles son esos materiales? Inicialmente tenemos el líquido penetrante, que es el más importante. Después podemos tener el solvente limpiador y
un revelador, ¿cierto? Y en algunos casos podría usar un emulsificador que puede ser hidrofílico o lipofílico. Entonces vamos a hablar de cada uno de ellos. Entonces inicialmente el líquido penetrante es el material principal empleado en la inspección por líquidos penetrantes y debe ser usado siempre, ya que si no uso el líquido penetrante, pues ¿cuál es la sustancia que va a ingresar a las discontinuidades? ¿Listo? Entonces el líquido se aplica sobre la superficie de la pieza e ingresa dentro de las discontinuidades para luego ser sacado por la acción del revelador. Obviamente debe contener ciertas propiedades, las cuales van a determinar su rendimiento y eficiencia. Qué tan práctico es, qué tanto se está demorando, qué tan fácil me está detectando las indicaciones. Y por último, es bien importante aclarar esto, que dentro de su formulación química está dotado de una tinta que le hace identificar el tipo de penetrante que es. Entonces tenemos tipo de penetrante de tinta visible y tipo de penetrante de tinta fluorescente. Por otro lado, tenemos el solvente limpiador, que es el material con el cual se puede realizar la etapa de prelimpieza, ¿cierto? Entonces podemos hacer una prelimpieza de la pieza antes de aplicar el penetrante y también se usa para remover el penetrante en exceso cuando usamos el método de remoción con solvente, que ASTM lo denomina método C. ¿Listo? El solvente limpiador por lo general viene dispuesto en un recipiente de aerosol listo para su uso y debe volatilizarse de forma rápida. ¿Qué quiere decir eso de volatilizarse de forma rápida? Que se debe evaporar de manera muy rápida cuando se aplique sobre la superficie del mismo. También dice la norma que uno debe verificar el contenido de halógenos o cloruros, que son, digamos, los tipos de halógenos más comunes, en su composición química, ya que cuando se inspeccionan algunos materiales como aceros inoxidables, este componente o estos, digamos, estos compuestos halógenos pueden generar formación de corrosión en la superficie de las piezas. Por eso es que el solvente limpiador hoy en día lo hay no halogenado o halogenado. Y hoy en día casi que este no se usa por esta condición. El revelador es el material encargado de sacar el penetrante que se encuentra dentro de las discontinuidades. Y para penetrantes visibles o de tinta visible o coloreados o no fluorescentes, también cumple la función de proveer contraste. ¿Listo? ¿Qué quiere decir ese tema de proveer contraste? Por ejemplo, si yo hiciera una inspección en una pieza que es de este color de aquí abajo y tengo esta indicación roja, me voy a dar cuenta que el contraste no es tan bueno. Pero si la indicación me aparece en este fondo blanco, aquí me doy cuenta que el contraste es muchísimo mejor. Entonces esto es lo que se busca con el revelador para penetrante de tinta visible o fluorescente. Tener este contraste muy adecuado, o sea, tener una indicación de un color con un fondo blanco. El revelador tiene diferentes disposiciones de acuerdo al tipo de penetrante que se emplee y las formas disponibles. ¿Listo? En algunos casos, digamos, ASTM permite que no se use el revelador en algunas inspecciones, siempre y cuando el procedimiento de inspección así lo permita y esté avalado por una organización de ingeniería, que en teoría podría ser el fabricante de la pieza, un nivel 3 o una organización de ingeniería como la STM, API, alguna de estas. ¿Listo? Esto casi que no se da, casi que no se da, casi que se hace obligatorio el uso de revelador en todas las inspecciones. Y dependiendo la forma del revelador y cómo esté dispuesto, también se puede reutilizar. ¿Listo? Y pues obviamente para reutilizarlo tengo que hacer algunas pruebas. Por último, vamos a hablar del emulsificador. Entonces decimos que en líquidos penetrantes posemulsificables, ¿cierto? En líquidos penetrantes posemulsificables
Se emplea el emulsificador que al mezclarse con el penetrante lo hace lavable con agua. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir? Hay unos penetrantes que no se lavan con agua, que son aceitosos. Y ahí se pone un ejemplo de una superficie grasosa, como por ejemplo una superficie que esté contaminada con grasa eh, de cualquier tipo. Para poder limpiar esa grasa, pues se necesita algo diferente a agua, porque el agua no la puede remover. Entonces, se aplica un detergente, que digamos que es similar a un emulsificador, y ese detergente lo que hace es que esa grasa ya se pueda lavar con agua. En este caso pasa lo mismo con el penetrante. Entonces, hay unos penetrantes que son posemulsificables, que con solo el agua no se pueden remover. Necesito adicionar un emulsificador, que es un detergente, para poderlo hacer lavable con agua. ¿Listo? Estos emulsificadores pueden ser a base de aceite, lo cual se denominaría lipofílico por la palabra lipo, y en base a agua, que se denomina hidrofílico por la palabra hidro. ¿Listo? Y el emulsificador también se puede reutilizar, obviamente realizando pruebas de verificación de calidad. Todos los materiales que se reutilicen en la inspección por líquidos penetrantes, se les debe hacer prueba de verificación de calidad, que eso lo observaremos más adelante. Vamos a hablar ahora de las propiedades de los materiales en la inspección por líquidos penetrantes. Entonces vamos a ver la propiedad y un pequeño video en donde se nos explique a qué corresponde esta propiedad y después vemos la definición. Entonces iniciemos con capilaridad. Entonces en este caso lo que están haciendo es preparando unas pinturas a base de agua, ¿cierto? Las están preparando una roja, una amarilla y una azul. Luego van a enrollar unas servilletas y las van a introducir en las pinturas entre una y otra. Y aquí lo que sucede es que la pintura empieza a subir a través de las servilletas, así sea en contra de la gravedad. ¿Listo? Entonces, aquí es donde vemos el fenómeno de la capilaridad, ya que las servilletas tienen pequeñas aberturas, pequeños poros en su cuerpo. ¿Listo? Y eso es lo que hace que ese líquido pueda fluir por ahí. Entonces, la definición de capilaridad sería la siguiente. La tendencia de los líquidos de penetrar o salir de pequeñas aberturas que pueden ser grietas o poros. ¿Listo? Vamos a ver ahora la siguiente definición, que es humectabilidad. Aquí vamos a ver dos imágenes de dos fluidos distintos que van a humedecer una superficie. ¿Listo? Entonces aquí tenemos los dos fluidos que con el mismo volumen, vamos a ver cuál es la diferencia con respecto a cómo humedecen la superficie. Entonces en este caso, esta gota de este fluido solamente me alcanzó a humedecer esta superficie de la pieza o el sólido. Y en este caso, este volumen de este fluido me alcanzó a humedecer esta área de esta pieza. ¿Listo? Entonces, este líquido tiene mejor humectabilidad porque humedece más área de la pieza que el otro. Entonces, ahora sí veamos la definición de humectabilidad. Entonces, la humectabilidad es la habilidad de un líquido de extenderse o adherirse sobre la superficie de un sólido,
y es función del ángulo de contacto entre la superficie del sólido y la superficie del líquido. Entonces lo vamos a ver a continuación. Entonces aquí en este caso tenemos unos líquidos, ¿cierto? Tenemos un líquido a la izquierda, un líquido en la mitad y un líquido a la derecha. Entonces se dice que el que mejor humectabilidad tiene es el que está en el centro, porque su ángulo de contacto es menor a 90 grados entre la superficie del líquido y la superficie del sólido. ¿Listo? La siguiente definición que vamos a ver es viscosidad. Entonces aquí se van a aplicar tres productos distintos y vamos a mirar cuál es el que más rápido llega de la línea A a la línea B. Entonces en este caso se dice que el fluido que tiene mayor viscosidad es el primero, el blanco, ¿cierto? ¿Y a qué corresponde la viscosidad? Veamos la definición. La viscosidad es la propiedad de un líquido a presentar resistencia a fluir. O sea, ¿qué tanto resiste él a la fluidez? Es el contrario de la fluidez. Si un líquido fluye muy rápido, pues tiene baja viscosidad. ¿Listo? Miremos la siguiente propiedad, que sería la volatilidad. Entonces aquí en el video, en una bolsa plástica, van a introducir alcohol, van a depositar ahí alcohol y van a tratar de sacarle el aire a la bolsa. Después, esta bolsa con alcohol la van a poner en una bandeja y van a vertir agua caliente. Entonces ahí se puede evidenciar que por la volatilidad del alcohol, vemos que la bolsa se empezó a inflar. ¿Listo? Entonces, la definición de volatilidad no es nada más que la capacidad de un líquido de evaporarse a una temperatura y presión determinada. ¿Listo? La siguiente propiedad es el punto de inflamación. Entonces aquí vamos a ver un video en el cual están calentando un fluido, ahí lo están calentando, y van a poner una llama, pero aquí vamos a ver que la llama va a encender no el fluido, sino los vapores que está emitiendo el fluido. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a eso, vamos a ver el concepto de punto de inflamación. Entonces, punto de inflamación se define como la temperatura más baja a la cual un líquido emite vapores suficientes para mantener una combustión continuada. ¿Listo? Es la temperatura a la cual un líquido empieza a emitir vapores que se pueden incendiar. ¿Listo? Entonces es un punto, por eso se llama punto de inflamación, una temperatura. El último término que vamos a analizar en este caso es la corrosión, ¿cierto? Entonces, la corrosión decimos simplemente que es un ataque electroquímico que puede hacer un líquido para deteriorar un material. Habiendo visto estas propiedades, entonces vamos a analizar cómo serían las mismas en el penetrante, en el revelador y en el solvente limpiador. Entonces vamos a analizar todas las propiedades. Comencemos con la acción capilar. ¿Cómo será la acción capilar del penetrante? Pues la acción capilar del penetrante debe ser relativamente alta para que pueda ingresar dentro de las discontinuidades. ¿Cómo será, por ejemplo, la habilidad humectante también del penetrante? Debe ser alta para que humedezca de manera adecuada la superficie sin gastar tanto producto. ¿Cómo será la viscosidad del material penetrante? Entonces también debe ser baja. ¿Para qué? Para que no se demore tanto tiempo en entrar dentro de las discontinuidades.
¿cómo será la volatilidad? Entonces, el penetrante debe ser baja, ¿cierto? Del solvente limpiador, la volatilidad debe ser alta, él se debe evaporar rápido. Cuando yo lo aplique en la pieza, se debe evaporar rápido. Y lo mismo del vehículo, del revelador, la volatilidad debe ser alta, sobre todo cuando usamos revelador no acuoso, para que se evapore de manera rápida y solamente deje el revelador en la pieza. El punto de inflamación debe ser lo más alto posible, o sea, esa temperatura debe ser muy alta para que a temperaturas bajas no me genere gases inflamables. Y la acción corrosiva de todos los tres productos debe ser muy baja. ¿Listo? Entonces ahora sí, revisemos. Reacción capilar alta, habilidad humectante alta, la viscosidad baja, volatilidad baja para el penetrante y alta para el vehículo del revelador y para el solvente limpiador, punto de inflamación alto para todos y acción corrosiva baja para todos. ¿Listo? Vamos a hablar ahora de la clasificación de los materiales empleados en la inspección por líquidos penetrantes. Vamos a hablar ahora de la clasificación de los... Vamos a hablar ahora de la clasificación de los materiales empleados en la inspección por líquidos penetrantes. Esta clasificación de la cual vamos a hacer referencia en este momento corresponde a ASTM. Entonces, para hablar un poco del tema, ASTM hace la clasificación de los materiales empleados en la inspección por líquidos penetrantes de acuerdo a una norma que se llama la AMS 2644, que 2644 es la que especifica esta clasificación. Entonces, cuando un líquido penetrante, un solvente limpiador, un revelador o un emulsificador cumple los requisitos de esta norma, lo meten en un listado que se denomina la QPL AMS 2644. ¿Listo? Entonces, no es necesario que nosotros comprendamos esta norma, sino que sepamos que los materiales que usamos están incluidos en este listado si la inspección la hacemos en base a STM. Si la inspección la hacemos, por ejemplo, en base a ISO, no es necesario que se cumpla esta condición. ¿Listo? Habiendo visto esto, ahora sí vamos a ver cuáles son los requisitos de clasificación de los materiales. Entonces, tenemos una clasificación del penetrante por tipo, y el penetrante lo clasificamos por tipo de tinta fluorescente y tipo de tinta visible. ¿Listo? Esas son las dos clasificaciones del tipo de penetrante. El método de remoción de penetrante, básicamente podríamos tener 4 métodos de remoción de penetrante en exceso. Tenemos lavable con agua, que es este de acá, ¿cierto? Lavable con agua, removible con solvente, posemulsificable hidrofílico y posemulsificable lipofílico. El que más se emplea en la industria es este, seguido de este. ¿Listo? Porque ya cuando usamos emulsificador, digamos que es un poco más complicado el proceso. Posterior a esto, vamos a hablar de la forma de revelador. Entonces, forma de revelador hay aproximadamente 7, pero las podemos agrupar en estos 3 grupos grandes. Entonces tendríamos revelador en polvo seco, revelador húmedo no acuoso, que se puede dividir en húmedo no acuoso para penetrante fluorescente y húmedo no acuoso para penetrante visible, y húmedo acuoso que se puede dividir en soluble en agua y suspendido en agua. Esas son las clasificaciones que podríamos tener. Y por último, tenemos las clases de solvente limpiador. Entonces, de solvente limpiador vamos a tener 2 clases. El halogenado, que es el que va a contener esos elementos que dijimos que son halógenos, ¿cierto? Entonces tenemos el no halogenado y el halogenado. Este hoy en día ya casi no se usa, precisamente porque estos elementos degradan
algunos aceros inoxidables. De acuerdo a la clasificación analizada anteriormente, podemos resumir este proceso en la siguiente tabla. En este caso podemos visualizar que el tipo de penetrante tipo 1 es de tinta fluorescente y el tipo 2 es de tinta visible. Digamos que aquí AMS lo que hizo fue asignarle letras y números a estas condiciones para poderlos diferenciar. Entonces después de hablan de un nivel de sensibilidad. AMS especifica que el penetrante de tinta fluorescente tiene 5 niveles de sensibilidad, comenzando con el medio, que sería muy bajo, 1 bajo, 2 medio, 3 alto y 4 ultra alto. Entonces, dependiendo la sensibilidad que se desee, yo utilizo el penetrante requerido. No en todos los casos es indispensable trabajar con una sensibilidad ultra alta porque me puede generar indicaciones no relevantes. Bueno, muchas indicaciones no relevantes. El tipo de penetrante 2 no tiene nivel de sensibilidad según ASTM, pero si uno va y analiza bajo ISO, el tipo de penetrante 2 tiene 2 niveles de sensibilidad. ¿Listo? El método de remoción de penetrante se le asignó una letra mayúscula, entonces el método lavable con agua se le asignó el método A, posemilicale lipofílico se le asignó el método B, removible con solvente se le asignó el método C y pues en el ciclable hidrofílico se le asignó el método D. Para el visible no cambian estas condiciones. Para el revelador, como se designa con la denominación forma, se le asignó una letra minúscula. Entonces, forma A, el revelador seco, forma B, revelador soluble en agua, forma C, revelador suspendible en agua, forma D, revelador no acuoso para tipo 1, la forma E, revelador no acuoso para tipo 2, y forma F, aplicaciones especiales. Y los limpiadores solventes se clasificaron en base a clase. Entonces, clase 1 es halogenado y la clase 2 es no halogenado. ¿Listo? También se trabajan algunas aplicaciones especiales como clase 3. Estas aplicaciones especiales pueden ser, por ejemplo, alta temperatura. ¿Listo? Eso es una aplicación especial. Bien. Hablemos ahora cuál es el requisito de AMS 2644. Entonces, AMS 2644 es una norma que establece las propiedades de los materiales, no solo la clasificación y las propiedades. ¿Cuáles propiedades? Capilaridad, humectabilidad, viscosidad, acción corrosiva, volatilidad, punto de inflamación, entre otras. ¿Listo? Entonces, AMS 2644 establece ya márgenes para estas propiedades, las cuales deben cumplir los materiales si desean ser certificados para que estén listados en el QPL AMS 2644. ¿Listo? Entonces, a los materiales se les hacen estas pruebas y si cumplen, se meten en este listado. Si no cumplen, pues no. Entonces, es el requisito para usar los materiales. Entonces, se dice que según la mayoría de especificaciones de procedimientos, códigos y normas actualmente empleados, los materiales empleados deben estar aprobados de acuerdo al estándar AMS 2644. Y hay varias herramientas dentro de las cuales está este link que se puede verificar que los materiales cumplan. Vamos a mirar de manera rápida esta database o base de datos de los materiales aprobados por AMS 2644. Aquí vemos que la fecha de actualización de esta base de datos es del 24 de mayo del 2021, o sea, está al día. Entonces, en este caso, podemos aquí evaluar, de acuerdo a la clasificación, cuáles serían los materiales aprobados. Vamos a buscar, por ejemplo, un producto que sea un solvente limpiador
un solvente limpiador, por ejemplo, estos son los solventes limpiadores que están en este momento halogenados, ¿cierto? Entonces tenemos este de American Gas Chemical Company, tiene este producto, y aquí al tener este semaforito en verde, quiere decir que el producto está certificado. Y tenemos, por ejemplo, estos tres, que son solventes limpiadores, que están pendientes por certificación, porque el semáforo está en amarillo. ¿Listo? Vamos a buscar uno, por ejemplo, que sea conocido, como por ejemplo el SKC raya S Magnaflux, que es un clase 2, ¿cierto? Yo sé que es un clase 2 porque es no halogenado. Entonces lo vamos a buscar acá, que es el SKC raya S, mírelo acá, SKC raya S, solvente, removedor de solvente, fabricado por Magnaflux, y es un producto que cumple. ¿Listo? Hay algunos productos cuya etiqueta dice que cumple, pero no están listados acá. Bien, pues vamos entonces a la presentación. Digamos que hay una consideración que que uno debe tener en cuenta. No la mencionan algunas normas, pero me parece bien importante analizarla. Y es que no se deberían emplear productos de diferentes fabricantes en la misma inspección. O sea, si yo tengo un revelador que es marca Magnaflux, no lo debería usar con un penetrante que es marca, por ejemplo, Sherwin-Williams. No se debería hacer este proceso. Lo ideal es que los tres productos sean de la misma marca, ya sea Magnaflux o Sherwin. Vamos a continuar hablando del espectro de radiación electromagnética. Entonces decimos que el espectro de radiación electromagnética es la distribución energética del conjunto de ondas electromagnéticas de acuerdo a su longitud de onda o frecuencia. Para eso vamos a ver el siguiente video. Aunque podemos generar ondas de muchas maneras, es importante mencionar que solo existen de dos tipos, las ondas mecánicas y las electromagnéticas. Las ondas mecánicas consisten en la propagación de una vibración a través de un medio, transportando energía. Por ejemplo, las ondas en el agua. Por otro lado, las ondas electromagnéticas son el resultado de la interacción entre campos eléctricos y magnéticos. Aquí también hay un transporte de energía de un lugar a otro, pero a diferencia con las ondas mecánicas, las ondas electromagnéticas no necesitan de un medio para propagarse. Un ejemplo de ellas son las ondas de radio. Algunas ondas se propagan en una sola dirección, como las que se generan al agitar una cuerda. Estas se llaman unidimensionales. Las ondas bidimensionales son aquellas que se desplazan en dos direcciones simultáneamente, como las producidas en la superficie del agua. Y las que presentan un frente de onda esférico son llamadas tridimensionales, como el caso de las ondas sonoras. Habiendo visto esto, vamos a ver ahora sí el espectro de radiación electromagnética. Entonces aquí en el espectro de radiación electromagnética están la distribución de ondas electromagnéticas en el espacio. Entonces en este caso, en esta parte tenemos los rayos X o los rayos gamma, que son ondas de muy baja longitud de onda, pero de muy alta frecuencia, ¿cierto? Entonces son ondas que pueden atravesar la materia y que son, digamos, un poco perjudiciales para la vida y para el ser humano sobre todo. ¿Listo? Yéndonos hacia este lado, o sea, disminuyendo la longitud de onda, perdón, aumentando la longitud de onda, disminuyendo la frecuencia, encontramos los rayos X, y más allá de los rayos X, encontramos la radiación ultravioleta. ¿Por qué se denomina así? Porque está por debajo del violeta. ¿Listo? La radiación ultravioleta está aproximadamente en una longitud de onda entre 100 a 400 nanómetros, ¿cierto? Y también se divide en tres categorías: radiación ultravioleta A, radiación ultravioleta B y radiación ultravioleta C. Obviamente la ultravioleta A es la que está más cerca a la luz visible, que va entre 315 y 400 nanómetros. Entonces en este caso debemos hablar de
las lámparas de radiación ultravioleta o mal llamadas lámparas de luz negra, ¿cierto? Entonces dicen algunas normas que esas lámparas deben tener una longitud de onda pico de radiación de 365 nanómetros. ¿Listo? O sea, más o menos como en la mitad de esta zona. ¿Qué quiere decir eso? Que la onda que debe generar esa lámpara de radiación ultravioleta, ya sea tipo LED o ya sea de bombillo de arco de mercurio, después del filtro en ese caso, esa onda, cuando la midieran, la longitud de la onda debería tener 365 nanómetros aproximadamente. ¿Listo? Entonces, esto es supremamente importante para definir cuáles equipos se deben usar en el ensayo por partículas magnéticas, sobre todo hablando de las lámparas. ¿Listo? Después del ultravioleta ya viene lo que es la luz visible. Entonces, la luz visible es esta pequeña porcioncita de todo este espectro de radiación electromagnética que puede ser percibida por el ojo humano. Por eso se llama luz, que se redunda ahí el término cuando se habla de luz visible. ¿Listo? La luz visible aproximadamente está una longitud de onda entre 400 a 800 nanómetros. Hay otras literaturas que dicen que va desde 380 hasta 770. Digamos que hasta el CIE, que es digamos, la organización que regula todo el tema de fotometría y radiometría, digamos que no ha definido un valor exacto de luz visible, que digamos que es muy variable. ¿Listo? Y por encima de la luz visible, pues ya tendríamos la infrarroja, las ondas de radio, microondas, que son ondas ya de grandes longitudes de onda y que pueden viajar grandes distancias. Entonces, este es el punto en el que debemos tener en cuenta. Por ejemplo, cuando hablamos de las partículas fluorescentes, ¿cierto? Esas partículas fluorescentes quieren decir lo siguiente. Entonces, tenemos unas partículas, en este caso vamos a dibujar aquí unas partículas, y las irradiamos con una lámpara de radiación ultravioleta. ¿Listo? Entonces esta lámpara nos va a generar radiación ultravioleta de 365 nanómetros. Cuando esta radiación impacta sobre estas partículas que son fluorescentes, esa propiedad de fluorescencia indica que ellas van a generar luz visible, luz visible. O sea, van a generar luz alrededor de 555 nanómetros. ¿Listo? Y ahí es donde el inspector pone sus ojos y va a ver esas indicaciones brillar y aparte de eso, tener un color verde amarilloso. ¿Listo? Eso es por lo que este tipo de partículas son mucho más sensibles. Bien, ya habiendo visto esto, vamos a hablar de por qué el color de las partículas magnéticas. Entonces, inicialmente, vemos acá que el ojo humano tiene una mayor sensibilidad a una longitud de onda de 555 nanómetros, ¿cierto? Y es donde se posiciona ese color verde amarilloso. Entonces, cuando nosotros irradiamos las partículas fluorescentes con radiación ultravioleta 365 nanómetros, esas partículas van a generar luz en esta longitud de onda, que es la muy sensible. ¿Listo? Las partículas visibles, por ejemplo, el caso de las rojas, el caso de algunas azules, el caso también de algunas verdes, de algunas cafés, pues no generan luz, es el problema, no generan luz, entonces no son tan sensibles como las fluorescentes. Y por otro lado también debemos tener en cuenta el contraste que se debe generar. Entonces el mejor contraste se genera en esta franja de acá. Cuando tengo un fondo blanco con algo que me contrasta de color oscuro, de color vivo. ¿Listo? Este también podría ser un buen
contraste. Bien. Vamos a hablar ahora del proceso de inspección por líquidos penetrantes de manera especificada. Entonces, primero vamos a ver cuáles son las etapas de inspección, cuál es la preparación de la parte, cómo sería el proceso de inspección, la interpretación y evaluación de indicaciones. ¿Listo? Y la etapa de poslimpieza. Entonces, básicamente aquí a la derecha tenemos el proceso como se debe hacer. Entonces, en la primera etapa tenemos lo que corresponde a una pieza con contaminación, la segunda etapa es limpiarla, tercera etapa aplicar de penetrante, cuarta etapa limpieza de penetrante en exceso, quinta etapa aplicación del revelador y sexta etapa observación de la indicación. ¿Listo? Vamos a hablar un poco del proceso de inspección por líquidos penetrantes. En este tema vamos a definir los siguientes aspectos. Inicialmente vamos a hablar de las etapas de inspección de acuerdo al material empleado, la preparación de la parte, proceso de inspección, interpretación de indicaciones, evaluación de indicaciones y poslimpieza. Y aquí a la derecha podemos ver las respectivas etapas. Entonces, la primera etapa es que tenemos una pieza sucia y lo que vamos a hacer es limpiarla de manera adecuada para remover todos los contaminantes. La segunda etapa es aplicar el penetrante sobre la superficie de la pieza y la tercera etapa es remover el penetrante en exceso. Después de esto, aplicamos el revelador sobre la parte, lo dejamos actuar y ya obtenemos una indicación. ¿Listo? Vamos a hablar ahora de las diferentes etapas de inspección de acuerdo al material empleado. Entonces, teniendo en cuenta el material empleado, se pueden dar diferentes etapas de inspección y orden de las mismas, como se observa a continuación. Entonces, en este caso, tenemos unas etapas que son comunes al comienzo de la inspección, que son estas tres: preparación de la parte, aplicación del penetrante y tiempo de penetración. Después tenemos unas etapas que van a depender del método de remoción de penetrante en exceso. Entonces, las podemos subdividir más o menos así. Aquí en este caso tendríamos el método A, método B, método C y método D. Entonces, el método A podemos tener dos variaciones. Una, simplemente enjuagar con agua, u otra, que es limpiar limpiar la pieza con una toalla seca, después limpiar la pieza con una toalla humedecida con agua y volver a limpiar la pieza con una toalla seca. En el método B, que es el de posemulsificable lipofílico, lo que hacemos es aplicar primero el emulsificador, dejarlo actuar y después enjuagar con agua. Básicamente, el método lipofílico con emulsificador lo que hace es que el penetrante sea lavable con agua. Entonces, por eso en este caso, la última etapa para emulsificador siempre va a ser enjuagar con agua. En el método C, que es el removible con solvente, primero limpiamos la pieza con una toalla seca, después limpiamos la pieza con una toalla humedecida con solvente y por último limpiamos con una toalla seca para eliminar los rastros de solvente. Y en el método D, la primera etapa es enjuagar la pieza con agua, después aplicamos el emulsificador, dejamos actuar el emulsificador y lavamos con agua. Entonces aquí tenemos básicamente los 4 métodos de remoción de penetrante en exceso. Después, aquí también en la forma del revelador podemos subdividir. Entonces aquí tendríamos revelador forma A, revelador forma B, revelador forma C y revelador forma D y E. ¿Listo? Entonces en el revelador forma A, primero secamos la pieza, aplicamos el revelador y lo dejamos actuar. En el revelador forma B y forma C, primero aplicamos el revelador, ¿cierto? Ya sea soluble o suspendido en agua, dejamos secar y ahí sí empieza el tiempo de acción del revelador. Y en el revelador forma D y E, que es no acuoso, secamos primero la pieza, aplicamos el revelador y dejamos actuar.
Entonces, básicamente la diferencia entre estos cuatro es si seco primero la pieza o aplico primero el revelador. Y por último, tenemos otras etapas comunes, que son estas dos de acá: observación e interpretación de indicaciones. Entonces, observación de la parte, interpretación de indicaciones. Simplemente dependiendo del tipo de indicación que tengamos, si es una relevante, hacemos la evaluación de indicaciones y tenemos un proceso de limpieza final. Entonces, ese es el flujograma de inspección por líquidos penetrantes. Vamos a hablar ahora de cada una de estas etapas. Entonces, la preparación de la parte es la etapa más importante del proceso, ya que dependiendo de qué tan preparada se encuentre la superficie de la parte, se puede tener una inspección satisfactoria, pues encontrando el 100% de las discontinuidades. Entonces, en este caso debemos remover todos los elementos que puedan tener la superficie y afectar la inspección. Pintura, óxido, aceite, grasa, agua, cualquier contaminación debe ser removida de la pieza. ¿Listo? Entonces, la presencia de estos contaminantes puede reducir la efectividad de la inspección, ya sea interfiriendo en la humectabilidad de la superficie, la entrada del penetrante entre las discontinuidades o la salida del penetrante por acción del revelador. Y hay unos métodos de limpieza que pueden ser usados. Cualquiera de estos, digamos que podría ser usado para limpiar la pieza. Entonces tenemos métodos alcalinos, métodos mecánicos, removedores de pinturas, engrasantes por vapor, etcétera. Entonces, digamos que dice la norma que los métodos menos recomendados son lo que tenga que ver con limpieza mecánica, sobre todo con sandblasting, porque ¿qué podemos tener? ¿Cuál es la condición que se puede dar ahí? Vemos que tenemos una pieza con una discontinuidad, ¿cierto? Y al limpiarla con un método como estos de impacto, como el sandblasting, entonces empezamos a impactar partículas sólidas a cierta presión en la pieza. Esas partículas pueden generar el siguiente fenómeno. Como aquí en esta zona, en estas dos zonas, el material ya está frágil, entonces se deforma de manera más prematura y se nos puede cerrar la discontinuidad. ¿Listo? Y si se cierra la discontinuidad, cuando yo aplique el penetrante, no va a haber por donde el penetrante pueda ingresar a la discontinuidad y no la voy a detectar. ¿Listo? Entonces eso es algo que se puede generar cuando usamos ese método de limpieza. Entonces, ¿cuáles son los contaminantes más comunes en los líquidos penetrantes? De primero está el agua, porque solamente la humedad en el ambiente se puede condensar y formar agua. Residuos de pintura, aceites de lubricación o preservación, óxido producto de la corrosión y residuos del proceso de soldadura. También podríamos, por ejemplo, tener residuos de penetrante en una inspección anterior. Ya el proceso de inspección como tal se compone de las siguientes etapas. Entonces tenemos aplicación del penetrante, tiempo de penetración, remoción de penetrante en exceso, secado, aplicación del revelador, tiempo de revelado e inspección de la parte. Entonces, la aplicación del penetrante, perdón, se puede realizar de las siguientes maneras. Podemos tener un tanque de inmersión, simplemente para piezas de morfología compleja o un alto volumen de piezas. Lo que tenemos es un tanque donde tenemos un gran volumen de penetrante y simplemente ingresamos la pieza ahí y después la pieza la ubicamos en un área donde se pueda escurrir el resto de penetrante. ¿Listo? Eso sería penetrante por inmersión. Obviamente en este caso el penetrante es reutilizado. La segunda forma que podemos tener de aplicar el penetrante es por rociado, que es la más común. Entonces simplemente tenemos un atomizador con el cual vamos aplicando el penetrante. Y la última forma de aplicación del penetrante es con brocha o pincel. Entonces podemos simplemente ir aplicando el penetrante en las áreas localizadas. ¿Listo? Lo más importante de esta etapa es garantizar que la superficie de la pieza quede totalmente cubierta con penetrante, pero lo ideal es que no quede encharcado, que no quede tampoco penetrante en exceso cuando hacemos la aplicación del mismo. ¿Listo? El tiempo de penetración debe ser el adecuado para permitir que el penetrante entre en las discontinuidades de la pieza, y es el tiempo que más importancia tiene dentro del proceso. Entonces, este tiempo debería estar en los procedimientos escritos y se puede determinar con piezas de características similares, recomendaciones de fabricante o códigos y estándares aplicables al sector que se pertenece a la parte.
En algunos casos, si se requieren tiempos de penetración muy altos, el penetrante debe ser aplicado nuevamente. Por lo general, cuando estamos hablando de tiempos de penetración por encima de 1 hora. Y si se supera el tiempo de penetración sin volver a aplicar el penetrante en teoría se puede secar, entonces tocaría volverlo a aplicar. ¿Listo? Este tiempo de penetración, digamos según ASTM es 165, tiene la siguiente recomendación. Entonces dice que si la pieza tiene una temperatura entre 4 a 10 grados Celsius, el tiempo de penetrante debería ser mínimo 20 minutos. Si la temperatura está entre 10 grados Celsius y 52 grados Celsius, el tiempo de penetrante debería ser mínimo 10 minutos o en algunos casos dice que 5 minutos. En mi concepto, digamos que 5 minutos es muy poco. Entonces, lo mínimo que se debería tener son 10 minutos para esta temperatura y para esta temperatura lo mínimo son 20 minutos. ¿Listo? Esas son las recomendaciones que más se aplican a la inspección por líquidos penetrantes. Hablemos ahora de la remoción de penetrante en exceso. Entonces, la remoción de penetrante en exceso depende del método de remoción de penetrante que se use. Y es importante que si se emplea penetrante fluorescente, la remoción de penetrante en exceso debe ser realizada bajo radiación ultravioleta o bajo luz violeta. ¿Listo? Y obviamente en un área oscurecida. Entonces, ¿cuáles son los métodos de remoción de penetrante en exceso que hablamos? Lavable con agua, posemulsificable lipofílico, removible con solvente y posemulsificable hidrofílico. Son los 4 métodos de remoción. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Entonces, el primero es lavable con agua. Entonces, la remoción de penetrante lavable con agua se puede realizar con chorro de agua, presión y temperatura controladas, con una toalla humedecida con agua o inmersión y agitación en un tanque de agua. Entonces, se debe evitar la sobreremoción de penetrante en la superficie y decimos que el método más empleado es el chorro de agua a presión, en el cual se debe evitar acercar mucho el chorro, la presión excesiva y las temperaturas muy bajas o muy altas. Vemos que hay unas recomendaciones de presiones y tiempos para este método de remoción. Entonces, lo primero que hacemos es aplicar el penetrante sobre la superficie y dejarlo actuar. Entonces lo dejamos actuar. Después, con el agua, vamos removiendo el penetrante en exceso y simplemente ya nos queda el penetrante que está dentro de las discontinuidades. ¿Listo? ¿Cuáles son las consideraciones de presión y temperatura que debemos tener? Entonces, bajo ASTM, se dice que debemos controlar la temperatura, la presión, la distancia y la forma del chorro para no afectar la eficiencia de remoción del penetrante. Entonces, la temperatura del agua debe estar entre 10 a 38 grados Celsius. ¿Listo? Eso lo indica ASTM. Entonces, la temperatura entre 10 a 38 grados Celsius. Por lo tanto, debemos tener un termómetro con el cual midamos la temperatura del agua. La presión debe estar por debajo de 40 psi. Entonces, debemos usar un manómetro para controlar la presión y también una válvula reguladora de presión, porque si la presión se nos sube, pues en el manómetro la vamos a ver, pero no la vamos a poder controlar. Dice que la distancia del chorro debe ser mínimo 12 pulgadas y también se da una consideración de la forma del chorro y el ángulo. Entonces, se dice que la forma del chorro debe ser de gota gruesa, ¿cierto? No esas gotas finitas, y que el ángulo del chorro debe ser de 45 grados. O sea, si esta es la pieza a la que se está enjuagando, pues el chorro debería dirigirse en esta dirección para generar un ángulo de 45 grados. No es recomendable hacer lavados, por ejemplo, perpendiculares. Esto no es recomendable. ¿Listo?
Con el penetrante posemulsicable lipofílico tenemos las siguientes consideraciones. Entonces, recordemos que el objetivo del emulsificador es hacer que el penetrante pueda ser lavado con agua. Entonces, el emulsificador lipofílico puede ser aplicado por inmersión o por flujo y no debe ser aplicado ni por rociado ni por broche. El tiempo de emulsificación debe ser precisamente controlado, ya que si es superado, la pieza debe ser reprocesada. Este tiempo casi siempre va entre 60 a 180 segundos. ¿Listo? Entonces, por lo general, se debería controlar con un cronómetro. Y después de que el tiempo de emulsificación es cumplido, la pieza debe ser lavada con agua por inmersión, rociado con agua o agua-aire, teniendo en cuenta las mismas consideraciones del método lavable con agua. Entonces, aquí en este caso podemos ver que se aplica el penetrante, se deja actuar. Aquí están aplicando el emulsificador, ¿cierto? Que son estos punticos negros. Lo dejan actuar mientras el emulsificador se empieza a mezclar con el penetrante. Y ya cuando ha pasado cierto tiempo, entonces se hace el lavado con agua y simplemente ya nos queda la pieza con la discontinuidad, solamente con penetrante en la discontinuidad y no en la superficie. Hablemos ahora de la remoción de penetrante con solvente. Entonces, es el proceso de remoción de penetrante más empleado, sobre todo en aplicaciones de campo, por su portabilidad. Lo primero es remover el exceso de penetrante con una toalla seca. Dice la norma que no deje hilos o motas en la pieza. La más recomendable es la que es marca Whirlpool. En este caso no sería recomendable usar, por ejemplo, estopa, porque deja muchos hilos en la pieza. ¿Listo? Después de que hemos removido el penetrante con la toalla seca, entonces, ¿hasta qué punto hacemos con la toalla seca? Entonces, con la toalla seca, hacemos hasta que no haya penetrante húmedo en la superficie de la parte. ¿Listo? Que quede completamente seca. Después de que ya no haya penetrante húmedo, entonces cogemos, puede ser la misma toalla en otra zona o otra toalla distinta y la humedecemos con solvente. Y después empezamos a pasar esa toalla sobre la superficie de la parte con movimientos uniformes en un solo sentido, no restregando. ¿Listo? Y el proceso debe continuar hasta que se verifique que el penetrante en exceso ha sido removido, observando bajo la radiación adecuada la toalla y la pieza. ¿Listo? Entonces, si es con ultravioleta, pues se miran las dos con ultravioleta. Si es con visible, se miran las dos con visible hasta que se evidencie que el penetrante en exceso ha sido removido. ¿Listo? Ahora hablemos del proceso de remoción de penetrante con emulsificador hidrofílico. Entonces, en este caso, ya dijimos que el emulsificador lo que hace es que el penetrante pueda ser lavado con agua. Este emulsificador sí se puede aplicar por cualquiera de estas formas, por inmersión, por flujo o por rociado. Con lo que sí no debe ser aplicado es con brocha. Y la diferencia con el emulsificador lipofílico es que el posemulsicable hidrofílico requiere una etapa de preenjuague o prelavado antes de aplicar el emulsificador. Y después de que el tiempo de emulsificación es cumplido, que por lo general también va entre 60 a 180 segundos, la pieza debe ser lavada con agua con los mismos parámetros del método A. ¿Listo? De presión controlada, temperatura controlada, forma del chorro, distancia. Entonces aquí en este caso vemos que inicialmente se aplicó el penetrante, se hizo el preenjuague, ¿listo? Después del preenjuague se aplicó el emulsificador y se dejó actuar. Después volvió y se enjuagó y ahí ya queda la pieza con penetrante solamente en las discontinuidades y no en la superficie. ¿Listo?
Vamos a hablar ahora del proceso de secado. Entonces, de acuerdo a la forma de revelador empleado, se debe realizar el secado de la pieza antes o después de la aplicación del revelador, como habíamos visto anteriormente. Decimos que el secado puede ser realizado con aire a temperatura ambiente, en un horno de secado, con temperatura controlada o con una corriente de aire. Ojo que la norma no permite, por lo menos ASTM, no permite un secado con aire a presión. Esto no es permitido bajo ASTM. ¿Listo? ASTM, ¿qué permite? Que con un aire a presión inferior, creo que es a 5 psi o 25 psi, se eliminen los empozamientos de agua, que es otra cosa. Y también con una toallita es posible eliminar esos empozamientos de agua, pero no secar la pieza. ¿Listo? Entonces, lo ideal es utilizar un horno de secado como el que está acá, de recirculación forzada. ¿Qué quiere decir eso de recirculación forzada? Que tiene unos agujeritos en las paredes y el aire va fluyendo por todas las paredes, ¿cierto? Entonces, hay una recirculación forzada que se hace a través también de un ventilador, que es el que va haciendo circular el aire. Y también digamos que este tipo de secadores está prohibido ya que concentra la temperatura de manera muy abrupta en un solo punto y no se podría controlar la temperatura en ese caso. Entonces, de acuerdo a lo que hemos visto ahorita, el secado va a depender de la forma de revelador que se use. Entonces, cuando usamos revelador seco, ¿cierto? Como se ve en este caso, se seca primero. Y cuando usamos revelador acuoso, se puede aplicar el revelador primero y después se seca la pieza. Cuando se usa revelador no acuoso, se seca primero la pieza. ¿Listo? La aplicación más común de revelador es esta de acá, el revelador no acuoso. Entonces se seca primero la pieza y después se aplica el revelador. ¿Cómo debe ser la aplicación del revelador? Entonces, el revelador debe ser aplicado de acuerdo al tipo de penetrante empleado, ¿cierto? Y las formas de revelador. Entonces tenemos revelador seco, revelador húmedo no acuoso, acuoso soluble en agua y acuoso suspendido en agua. El revelador seco no debería ser usado con penetrante visible. ¿Por qué? Porque para penetrante visible se requiere una capa un poco gruesa. Vemos que esta es la pieza y esta es la capa de revelador. Entonces se requiere una capa un poco gruesa, uniforme, y con el revelador en polvo seco no es posible lograr esa capa uniforme en la pieza. Entonces, el revelador en polvo seco se puede aplicar de alguna de las siguientes formas. Con un dispositivo de aspersión, generando una nube, por ejemplo esto, por electrorrociado, que puede ser esto, o por una cámara de revelador seco, que a través de aire a baja presión genere una nube de revelador que al decantarse caiga sobre la pieza. El exceso de revelador en este caso puede ser removido sacudiendo suavemente la pieza o soplándola con aire a baja presión, menos de 5 psi. Y este tipo de revelador puede ser reutilizado. Cada vez que yo hable de la palabra reutilizado, debo tener en cuenta que debo hacer pruebas de control de calidad de ese producto. ¿Listo? Hablemos ahora del tipo de revelador o de la forma de revelador húmedo no acuoso. Entonces, por lo general, este revelador viene dispuesto en recipiente de aerosol listo para su uso y se compone de lo siguiente. Se compone de un revelador, que el revelador termina siendo lo que les había comentado, un polvo, ¿cierto? Como una especie de talco. Y en este caso el revelador está mezclado con un vehículo que se volatiliza
Por eso es que se necesita una alta volatilidad al contacto con la pieza. Entonces, cuando se aplica este revelador, el vehículo se evapora y queda solamente el polvo o el talco de revelador en la pieza. Aquí debemos hacer una claridad. Si usamos penetrante fluorescente, la capa de penetrante debe ser fina y uniforme que permita ver la pieza a través del revelador. En este caso se considera una capa translúcida, ¿cierto? Si se emplea penetrante visible, la capa debe ser más uniforme, por la cual no se pueda ver la pieza. ¿Listo? Sin embargo, esto no quiere decir que quede grumosa, chorreada o muy gruesa. Si alguna de estas condiciones ocurre, se debe reprocesar. ¿Listo? Entonces, pues la aplicación más común de este revelador es por medio de aerosol. Y este tipo de revelador sí no debe ser reutilizado porque se contamina muy abruptamente con la pieza. Ahora hablemos del revelador húmedo acuoso. Entonces, el revelador húmedo acuoso puede ser soluble en agua o suspendido en agua. Entonces, cuando hablamos de soluble en agua, es este el caso en el cual el producto está mezclado con el agua en todo su volumen y aquí suspendido en agua, entonces tengo el producto en una capa diferenciado de la capa de agua. ¿Listo? Esa sería la diferencia. En algunos casos, este viene listo para su uso en canecas de almacenamiento. Simplemente se agita y ya se aplica. Y en otros casos, debe ser preparado mezclándolo con agua. Aquí hay una claridad que debemos hacer. Y es que en algunos casos se ha visto que el revelador en polvo seco lo quieren convertir en revelador acuoso, mezclándolo con agua, o lo quieren convertir también en revelador no acuoso, mezclando con alcohol isopropílico. Digamos que ninguna de estas prácticas es recomendada, ¿cierto? Porque el revelador en polvo seco tiene unas propiedades y el revelador acuoso tiene otras y el revelador no acuoso tiene otras. Entonces son prácticas que no son recomendadas. Los reveladores acuosos solubles en agua no deben ser usados con penetrantes visibles o con penetrantes lavables con agua. Entonces, no deben ser usados con penetrantes lavables con agua por obvias razones, ¿no? Porque puede remover el penetrante de las discontinuidades. Y tampoco deben ser usados con penetrantes visibles, ¿cierto? Visibles, porque digamos que no me va a lograr una capa uniforme en la pieza. Estos reveladores acuosos pueden ser usados o aplicados por rociado, flujo o inmersión. Y no se debe permitir que el revelador se apelmace en la superficie de la parte y también pueden ser mezclados antes de ser aplicados. ¿El tiempo de revelado cuál es? Es el tiempo necesario para que se formen las indicaciones, pero no debe ser tan excesivo que se seque y apelmace tanto el revelador o más el penetrante. ¿Listo? Es que se deben seguir los procedimientos establecidos, mínimos y máximos para el revelado y las recomendaciones del fabricante, y esto es súper importante. La pieza debe ser observada constantemente
durante la aplicación del revelador y durante el tiempo de acción del mismo, para observar la formación de indicaciones. ¿Listo? Ahora hablemos de la inspección de la parte. Entonces, antes de realizar la inspección, la persona debe adaptar su vista al tipo de radiación que va a emplear, sobre todo cuando es radiación ultravioleta. Por lo general, es indispensable que una persona adapte su vista a bajos niveles de luz por lo menos 5 minutos antes de hacer la inspección. Y también decimos o reiteramos que la pieza debe ser inspeccionada durante el tiempo de acción del revelador. Decimos que se debe inspeccionar la superficie entera de la pieza e identificar todas las indicaciones para poderlas interpretar. Digamos que aquí, a diferencia de partículas magnéticas, aquí podemos encontrar indicaciones redondeadas. Entonces se dice que una indicación es lineal cuando su longitud es 3 o más veces su ancho. Entonces, por ejemplo, aquí tengo una indicación y aquí tengo otra. Y esta es la longitud y esto de acá sería el ancho. Lo mismo acá. Este sería el ancho, por ejemplo, y este sería la longitud. ¿Listo? Entonces, para este caso, la longitud es 3 o más veces el ancho. Y en caso contrario, es una redondeada que sería esta de acá. ¿Listo? De indicaciones. Y este flujograma es el que se usa para toda la aplicación de ensayos no destructivos. Entonces, se dice que después de ejecutar un ensayo no destructivo, lo primero que uno obtiene es una indicación, que es la respuesta a un ensayo no destructivo. Entonces, por ejemplo, en partículas magnéticas sería una acumulación de partículas, ¿cierto? Una acumulación de partículas generaría una indicación. A partir de allí, debemos hacer una etapa que se denomina interpretación de indicaciones, que esta etapa es en la cual se clasifica la indicación en alguna de estas tres, en falsa, relevante o no relevante. Entonces, las indicaciones falsas son casi siempre las que son debidas a errores en el proceso. Entonces, por ejemplo, en partículas magnéticas podría ser una sobremagnetización. Sobremagnetización. En líquidos penetrantes puede ser una contaminación de la pieza, etcétera. ¿Listo? Las indicaciones no relevantes son las que son generadas en su gran mayoría por geometría de la pieza, ¿cierto? Entonces, algunos bordes pueden generar indicaciones no relevantes. Y las que yo estoy buscando, que son las relevantes, corresponden a discontinuidades, que son las que se están buscando. Y estas indicaciones relevantes o discontinuidades son las que son sometidas a evaluación, que en la evaluación es decir, si se acepta o se rechaza en base a unos criterios de aceptación y rechazo, que en su gran mayoría deben estar de manera escrita. ¿Listo? Y cuando una indicación relevante o una discontinuidad es rechazada, se denomina un defecto. Entonces aquí tenemos estos tres términos que deben ser usados de manera adecuada. Tenemos una indicación, que es la respuesta a un ensayo no destructivo, una discontinuidad, que es una indicación relevante, de acuerdo a una etapa de interpretación, y un defecto, que es una indicación relevante, una discontinuidad que al ser evaluada fue rechazada. ¿Listo? Esto es aplicable a todos los ensayos no destructivos. Como habíamos hablado anteriormente, la interpretación de indicaciones es la etapa en la cual se clasifican las indicaciones en alguna de estas tres. Entonces tenemos indicaciones relevantes, que son indicaciones que son causadas por condición o tipo de discontinuidad y requieren evaluación.
Entonces, básicamente estas indicaciones son las que estamos buscando, las relevantes. ¿Listo? Tenemos las indicaciones no relevantes, que son indicaciones que no requieren evaluación debido a que son causadas por situaciones inherentes a la pieza. Entonces, cuando decimos situaciones inherentes a la pieza, puede ser por la misma geometría. ¿Listo? Sin embargo, también las indicaciones relevantes pueden darse por los criterios de aceptación y rechazo. Por ejemplo, una indicación o una indicación que un código, una norma diga que es su longitud es por debajo de 2 milímetros, se considera como no relevante. Entonces, en ese caso, decimos que es una indicación no relevante, aun cuando pueda corresponder a algo distinto a geometría que pueda ser por una discontinuidad. ¿Listo? Y el último tipo de indicaciones que hemos mencionado eran indicaciones falsas, que son indicaciones que no son causadas por discontinuidades y que no requieren evaluación, que normalmente son debido a errores durante el proceso. Entonces, por ejemplo, contaminación, mala práctica durante el proceso, estas cuestiones. Vamos a hablar ahora de la verificación de indicaciones. Entonces, en líquidos penetrantes fluorescentes, ¿cierto? Y no en todos los casos, cuando se presenta una indicación se pueden seguir las siguientes recomendaciones. Limpiar la indicación con una toalla humedecida con solvente, ¿cierto? Si después de esto la indicación vuelve a aparecer, quiere decir que es una indicación relevante y debe ser evaluada. Si la indicación no vuelve a aparecer, debemos aplicar revelador y esperar el tiempo de revelado. Si después de esto la indicación vuelve a aparecer, se considera una indicación relevante y requiere evaluación. Si después de esto la indicación no vuelve a aparecer, ¿cierto? Decimos que es una indicación falsa. La norma dice que este proceso puede ser repetido hasta 2 veces. La evaluación de indicaciones, pues habíamos dicho que es cuando se determina si una pieza debe ser rechazada o aceptada. Recordemos que este término de reparada, digamos que corresponde a rechazo. Entonces es cuando es rechazada o aceptada. Este proceso debe ser llevado a cabo teniendo en cuenta los procedimientos de inspección, recomendaciones del fabricante, códigos y estándares. Y en la mayoría de estándares y normas aplicables a la industria se establece que las fisuras son causal de rechazo. ¿Listo? Vamos a hablar ahora de la poslimpieza. Entonces, luego de realizar el proceso de inspección y registrar las indicaciones, haberlas interpretado, haberlas evaluado, debemos realizar una limpieza adecuada de la parte. Debemos verificar la completa remoción de todos los productos empleados, o sea que removimos todo lo que se aplicó, ya sea penetrante, revelador o emulsificador. Y cuando usamos penetrante fluorescente, es indispensable que este proceso sea realizado bajo radiación ultravioleta o luz violeta, que es de la única forma que podemos determinar si la pieza quedó bien limpia. ¿Listo? Vamos a hablar ahora de los equipos de inspección empleados por líquidos penetrantes. Entonces tenemos equipos empleados en la pre y post limpieza, equipos empleados en la aplicación y remoción del penetrante en exceso y el revelador, y equipos empleados en la observación. Entonces, durante, en la inspección por líquidos penetrantes, se puede dar un proceso en el cual se tenga una línea de inspección, en donde estén todas las etapas del proceso. Entonces se pueden tener estaciones completas, como por ejemplo estas que tenemos acá. Sobre todo cuando tenemos altos flujos de inspección y trabajamos, por ejemplo, con penetrantes lavables con agua o con emulsificador. Entonces tenemos
unas etapas de aplicación, drenaje, lavado, secado, revelado e inspección. Lo mismo acá, entonces la pieza va fluyendo desde un punto hasta otro y va atravesando las diferentes etapas de una manera bastante organizada para realizar una inspección por líquidos penetrantes. Vamos a hablar ahora de los equipos que empleamos en la pre y post limpieza. Entonces, podemos tener los siguientes equipos de pre y post limpieza. Desengrasantes por vapor, ¿cierto? Que es un elemento en el cual se ingresa la pieza. En la mayoría de los casos hay como un vapor de algún solvente o algún detergente que va haciendo que el contaminante también se vaya, digamos, cambiando de estado y vaya saliendo de la pieza. Tenemos las famosas lavadoras ultrasónicas, que lo que hacen es combinar un método de limpieza químico con un mecánico haciendo vibrar la pieza. Después tenemos los removedores de pintura, obviamente que son netamente químicos, que es cuando queremos remover la pintura sobre las piezas. Tenemos lavadoras con solvente, que en algunos casos utilizan gasolina o algunos otros tipos de solvente para limpiar la contaminación en las piezas. Limpiadores alcalinos, ¿cierto? En los cuales sumergimos la pieza y puede ser a través de un proceso electroquímico que nos garantiza una mejor limpieza de las piezas. Y los limpiadores mecánicos como las máquinas de arenado, sandblasting o cepillos metálicos, grasa, todas estas formas de limpieza mecánica. Ahora hablemos de los equipos que se pueden emplear en la inducción del campo magnético. Entonces podemos tener un banco estacionario, ya habíamos hablado del banco estacionario, un yoke electromagnético, una boina portátil, puntas o pinzas o imanes permanentes. Son los equipos que podemos tener para inducir el campo magnético. Y podemos también tener equipos para verificar la intensidad del campo y para la dirección del campo magnético. Entonces, en la etapa de inspección, ¿cuáles equipos podemos emplear? Podemos emplear lámparas de luz visible, sobre todo cuando usamos el método de partículas magnéticas visibles, ya sean húmedas o secas, para garantizar una buena intensidad de luz. Podemos usar linternas de luz visible, que pues son equipos portátiles para garantizar también las condiciones de luz en la pieza. Lámparas de radiación ultravioleta, que pueden ser de cualquiera de estos dos tipos, pueden ser tipo LED, que son estas de acá, o de bombillo de arco de mercurio con filtro, que son estas de acá, para generar la radiación ultravioleta a la longitud de onda requerida. Podemos tener linternas de radiación ultravioleta, que ya son linternas portátiles para la inspección por partículas magnéticas fluorescentes. Obviamente las carpas para garantizar el área oscurecida, ¿cierto? Cuando hacemos la inspección por partículas magnéticas, requerimos unos niveles de oscuridad. Casi todas las normas especifican que la luz en el área oscurecida debe ser menor o igual a 2 foot candle o 21.5 lux. Entonces son niveles de luz muy bajos, ¿listo? Casi que necesito una oscuridad completa en el área donde voy a inspeccionar cuando hacemos partículas magnéticas fluorescentes. Vamos a requerir también lupas para poder interpretar mejor algunas indicaciones que podamos tener. Los equipos empleados en la aplicación y remoción de penetrante y revelador pueden ser los siguientes. Entonces tenemos tanques de inmersión que podemos aplicar tanto el penetrante como el revelador, ¿cierto? Cuando tenemos un alto flujo de piezas o son de morfología muy compleja. Recipientes de aerosol listos para su uso, que es como vienen dispuestos la mayoría de productos de inspección. Pistolas de rociado, entonces simplemente llenamos estas pistolas con el producto y a través de aire a presión podemos aplicar el mismo hacia la pieza. Brochas y pinceles para el uso de penetrante o para la aplicación del penetrante. Dispositivos de aspersión para la aplicación del revelador, sobre todo revelador seco. Y cámaras de revelador seco, que es
a través de las cuales generamos la nube de revelador. Vamos a hablar del control de calidad en la inspección por líquidos penetrantes. Entonces, debemos hacer control de calidad del líquido penetrante, del emulsificador, del revelador, de los equipos de inspección y de las condiciones ambientales. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a los materiales empleados y la forma como se dispone de utilizarlos, debemos realizar pruebas de control de calidad para validar de que los parámetros mínimos requeridos en la inspección están cubiertos. Si empleamos materiales con propiedades inferiores, digamos que la probabilidad de detección va a disminuir considerablemente, ¿cierto? En la mayoría de los casos, cuando empleamos productos reutilizados, debemos verificar las propiedades de estos productos antes de usarlos. Y dentro del procedimiento escrito de cada empresa deben estar establecidos estos parámetros de control de calidad. Entonces, dentro del estándar de referencia ASTM E1417 se especifican los siguientes parámetros de control de calidad. Entonces, ASTM, digamos que tiene una forma estándar para especificar estos parámetros de control de calidad. Entonces, en una columna me establece todas las pruebas que debo hacer. En otra columna me establece la frecuencia con la cual debo hacer estas pruebas. Y en la última columna me establece un parágrafo donde puedo ir a observar la descripción de cómo debo realizar cada una de estas pruebas. Aquí hay una diferencia con partículas magnéticas, y es que en partículas magnéticas, tanto ASTM E1444 como ASTM E709 especifican estas pruebas de calidad. ¿Listo? En líquidos penetrantes, solamente ASTM E1417 me especifica estas pruebas de calidad. ASTM E165 no tiene considerada esta tabla. ¿Listo? Es una diferencia que debemos tener en cuenta. La primera prueba de la cual vamos a hablar es la prueba de rendimiento del sistema. Entonces, decimos que de acuerdo al tipo de penetrante empleado, método de remoción de penetrante y forma de revelador, debemos realizar una verificación de rendimiento del sistema. ¿De qué se compone el sistema? De los equipos de inspección, los materiales, el ambiente y el inspector. La idea es probar todo el sistema para validar de que esté funcionando de manera adecuada. ¿Cómo podemos hacer esta prueba de rendimiento del sistema? Podemos usar un bloque con defectos conocidos o un bloque de referencia de aluminio que contiene fisuras por enfriamiento brusco, como este que vemos acá. Este bloque, digamos que es el bloque que recomienda ASME como bloque comparador. ¿Listo? Entonces, por eso se le hace una ranura en toda la mitad y en algunos casos se cortan las dos secciones y se coge una sección para probar penetrante en uso y otra sección para probar penetrante nuevo o de referencia, o si se quiere validar una prueba de alta temperatura, entonces se compara el resultado de un bloque con el otro. ¿Listo? Sin embargo, no es necesario cortarlo. En algunos casos se usa de esta manera. Al líquido penetrante, ¿qué pruebas de control de calidad le deberíamos hacer? Sobre todo si es reutilizado. Entonces, contaminación del penetrante, brillantez del penetrante, contenido de agua en el penetrante, removabilidad del penetrante y sensibilidad comparativa del penetrante. Contaminación del penetrante. Entonces, cuando reutilizamos el penetrante y sobre todo es por inmersión, debemos tomar una muestra a diario y verificar por presencia de los siguientes elementos. Entonces, presencia de agua, precipitaciones, depósitos de cera, coloración blanca, nata superficial o cualquier otra evidencia contaminante en el penetrante. En este caso sería recomendable tener otra muestra de penetrante nuevo con la cual yo haga la comparación de este penetrante en uso. ¿Listo? Cuando cualquiera de estas condiciones se considere como perjudicial, el penetrante debe ser reemplazado. ¿Listo?
brillantez del penetrante. Entonces, también es cuando se reutiliza el penetrante. Entonces, ASTM E1417 especifica que esta prueba se debe hacer cada 4 meses, con una muestra representativa de material sin usar, o sea, la muestra nueva que les había comentado ahorita. Y se deben comparar las dos muestras. Una reducción de brillantez por debajo del 90% se considera como perjudicial y el penetrante en teoría debería ser reemplazado. Contenido de agua en el penetrante. Entonces, para penetrante lavable con agua, el contenido de agua debe ser medido semanalmente usando un refractómetro, que es este elemento. Entonces, este refractómetro funciona con la refracción de la luz. Entonces, yo agrego unas pequeñas gotas en esta superficie, que es una especie de prisma, y bajo esta tapita, hasta que esto quede, digamos, cubierto con el líquido al cual le quiero hacer la verificación. Después, a través del ocular, obviamente en presencia de luz visible, porque como funciona con la refracción de la luz, tiene que haber luz. Yo veo una escalita a través de ese ocular, vamos a dibujarlo acá, y veo una escalita. Y en esa escalita, digamos, el producto va a quedar, digamos, cubierto y me va a mostrar cierto punto. Entonces, en este punto es donde yo valido la cantidad de agua en el producto. Para penetrante que no es lavable con agua, el contenido de agua se debe medir mensualmente con el método de Carl-Fisher o con un hidrómetro, que son otros sistemas de medición. Ahora bien, hablando de la removilidad del penetrante lavable con agua, entonces podemos decir que esta prueba solamente se debe realizar cuando la prueba de rendimiento del sistema no tiene un resultado satisfactorio. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se hace la prueba de rendimiento del sistema con el bloque con fisuras. ¿Listo? Si no se ven las fisuras adecuadamente, hay algún problema, tengo que pasar a hacer la prueba de removabilidad del penetrante. ¿Listo? Y esa prueba de removabilidad del penetrante, ¿cómo se hace? Entonces, se utilizan unos paneles de removabilidad, como este panel, que se conoce como el panel PSM5 o TAN panel, y tiene una superficie acá que es rugosa, una superficie rugosa. Entonces, en esa superficie, el penetrante no se va a remover tan fácil. Entonces, también es una prueba comparativa. Se compara el resultado con producto nuevo con un resultado de producto en uso. La sensibilidad comparativa del penetrante también se hace si la prueba de rendimiento no da un resultado satisfactorio. Entonces, aquí tengo la prueba de rendimiento del sistema. Si esa prueba da bien, entonces vamos a hacer aquí una especie de flujograma. Si da bien, entonces aquí hago la inspección. Si no da bien, debo hacer otras pruebas. Una prueba que se denomina prueba de removabilidad del penetrante y una prueba de sensibilidad comparativa del penetrante, que es esta que estamos hablando acá. ¿Listo? Si utilizo un emulsificador, también debo hacer la prueba de removabilidad del emulsificador. ¿Listo? Si estas pruebas dan bien, hacemos la inspección. Si la prueba no da bien, entonces debo cambiar el penetrante o el emulsificador o encontrar qué es lo que sucede y volver a hacer la prueba de rendimiento del sistema hasta que llegue por este lado. ¿Listo? Entonces, esta prueba de sensibilidad comparativa del penetrante se puede hacer con estos paneles. Entonces, con el mismo panel TAM o PSM5, este panel en esta superficie es una superficie cromada y tiene unas discontinuidades en forma de estrella que van a ir disminuyendo en longitud. ¿Listo? Cada vez van siendo más pequeñas. Por general son 5, aquí se me fue una de más. Y también se puede hacer con estos paneles que también son cromados, que tienen unas fisuritas muy finas. Entonces,
como su nombre lo indica, es comparativa. Entonces, en este caso, yo comparo una con producto nuevo proceso una con producto nuevo y la otra la proceso con producto usado. En este caso, lo que puedo hacer es procesar el TAM panel al principio cuando tenía el producto recién abierto y mirar cuántas indicaciones se me están mostrando estas. Entonces, si con producto nuevo me está mostrando 4, con el producto usado me debe mostrar las mismas 4 o inclusive más. Pero si con el producto usado ya solamente me muestra hasta 3, quiere decir que el producto de pronto ha disminuido su sensibilidad y en teoría lo debería reemplazar. ¿Listo? El emulsificador, entonces, las pruebas que se le hacen son las siguientes. Contenido de agua del emulsificador lipofílico, concentración del emulsificador hidrofílico y removabilidad del emulsificador. Entonces, el emulsificador lipofílico, acordémonos que es en base a aceite, entonces en teoría no debería tener agua, ¿cierto? Entonces, el contenido de agua se le debe verificar mensualmente y puede ser por el método de Carl-Fisher o por un hidrómetro, que son estos de acá, es el método de Carl-Fisher y este es el hidrómetro. Dice ASTM que si el contenido de agua del emulsificador supera el 5%, el emulsificador debe ser rechazado o corregido de la manera que sea adecuada. ¿Listo? La concentración del emulsificador hidrofílico debe ser realizada semanalmente con el refractómetro, que ya lo vimos cómo funciona. Entonces, para emulsificador por inmersión, el contenido o la concentración de emulsificador debe ser lo que dice el fabricante. Y para emulsificador por rociado, el contenido o la concentración no debe ser superior al 5%. Por lo general, la concentración se dice que debe ser inferior o igual al 30%. ¿Listo? No debería ser más del 30%. Pero eso casi siempre se determina de manera experimental. La removabilidad del emulsificador es la misma prueba que hemos visto para la removabilidad del penetrante. Entonces, en este caso se utilizan estos paneles con esta superficie rugosa. Hay paneles por lo menos que vienen dos superficies así rugosas. Entonces, uno lo proceso con producto nuevo y el otro lo proceso con producto usado. Y comparo los resultados. Al revelador, ¿qué pruebas de control de calidad le debemos hacer? Entonces le debemos verificar la condición del revelador seco, la contaminación del revelador acuoso, ya sea soluble o suspendible, la concentración del revelador acuoso, ya sea soluble o suspendible, y no más. Démonos cuenta que al revelador no acuoso no le hacemos pruebas porque como no se reutiliza, no habría que validarle su calidad. Solamente, pues digamos que la validamos a través del fabricante, con una ficha técnica, con un certificado de lote y todas esas cuestiones. Entonces, el revelador seco, reutilizable, debe ser verificado diariamente para saber que no sea contaminado con penetrante más de lo permitido. Entonces, para chequear el revelador seco se hace la siguiente prueba. Se utiliza un panel plano circular, por lo general de 4 pulgadas o 10 centímetros, el cual es ingresado en la cámara del revelador seco. Acordémonos que esta es la forma en la cual reutilizamos el revelador, de la otra forma no. Y se espera que el revelador seco cubra el panel sin haberle aplicado penetrante, o sea, solo revelador. Y después se observa el panel bajo radiación ultravioleta y si el panel, por ejemplo, tiene 10 o más puntos, el revelador debe ser reemplazado. También, digamos que se debe verificar que el revelador no sea pelmase. ¿Listo? El revelador acuoso y suspendible, soluble y suspendible en agua, le debemos verificar la contaminación, sobre todo si se reutiliza. Entonces, se debe tomar una prueba diariamente, se debe sumergir un panel de 3 a 10 pulgadas
y se debe secar y verificar con la lámpara de radiación ultravioleta. No se debe observar fluorescencia en el panel y se debe observar una capa uniforme. Si esta cuestión no se cumple, este revelador debe ser reemplazado. Y la concentración debe ser medida con un hidrómetro semanalmente y debe ser establecida de acuerdo a los parámetros del fabricante del revelador. Ahora hablemos de las pruebas de control de calidad que se le deben hacer al equipo. Entonces, ¿cuáles son las pruebas que debemos hacer? Verificación de la intensidad e integridad de la luz o radiación ultravioleta, verificación de la temperatura y presión del agua en sistemas que usen penetrantes lavables con agua o posemulsificables, examinación de las áreas de inspección, calibración de los equipos de inspección. La verificación de la temperatura y la presión del agua se debe realizar en sistemas que empleen penetrante lavable con agua o posemulsificables. Entonces, se debe comprobar antes del inicio de cada trabajo que la presión del agua esté por debajo de 40 psi y que el intervalo de temperatura del agua esté entre 10 a 38 grados Celsius. ¿Listo? Entonces, en este caso, vamos a requerir un manómetro, una válvula de presión y un termómetro para medición de temperatura del agua. Las áreas de inspección deben estar libres de contaminantes que puedan interferir con la inspección. Para esto, el área de examinación debe ser chequeada a diario, sobre todo cuando trabajamos en áreas estacionales, no en campo. Digamos que en campo no es tan requerida esta prueba. Y dice la norma que cada 4 meses se debe verificar la luz ambiente del área de inspección, ¿cierto? Y no debe superar de los 2 foot candles. Esta medición yo consideraría que se debería hacer a diario. ¿Listo? Los equipos de inspección también pues, requieren su proceso de calibración, como lo son el luxómetro o fotómetro de luz visible y radiómetro de radiación ultravioleta, manómetro de flujo de agua y de aire, caso que usemos aire también, el termómetro de agua también requiere su respectiva calibración, y el termómetro del horno, si usamos horno de secado, debe ser calibrado por lo menos cada 3 meses. Procedimientos de inspección y estándares. Entonces sabemos que toda organización debe establecer una práctica escrita, que es el documento a través del cual se realiza la calificación y certificación de personal en ensayos no destructivos, y que esta práctica escrita